Hola a todos, yo de nuevo por aquí. Bienvenidos a mi espacio Tips de Vida. Antes de comenzar con el nuevo tema, quiero agradecer a todos por sus generosos y hermosos comentarios acerca del video anterior, donde hablamos del amor como fuerza sanadora. El día de hoy traigo un tema que algunas personas me sugirieron que hiciera, y en honor a eso quiero traer el día de hoy. Se llama Para de sufrir. Pensemos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Porque estamos en un mundo donde el sufrimiento expande cada día. Usualmente, y algunas personas tienen la osadía de culpar a Dios. Entonces, es voluntad de Dios que yo sufra. Pues déjame contarte que la única voluntad de Dios fue hacernos como seres creadores, seres pensantes, seres con la capacidad de hacer cosas gigantes. Entre esa voluntad de Dios de hacernos así, nos dio algo hermoso que se llama libre albedrío. Y el libre albedrío lo que hace es que te da la potestad de elegir qué quieres para ti y para tu vida. No es que la voluntad de Dios es tenerte mal, tenerte bien, porque cuando estamos mal es la voluntad de Dios. Y cuando hacemos algo bueno, es que soy el mejor. Pues resulta que no es así. El libre albedrío nos condena o nos salva. Ese libre albedrío que Dios nos dio es la potestad para que tú mismo dirijas tu vida. Es decir, lo bueno y lo malo que te suceda no es culpa de Dios, es culpa del libre albedrío y de tus decisiones, para que lo tengas presente. Ahora llegamos a un punto muy importante, y este punto es uno de los causantes más dramáticos del tema del sufrimiento. ¿Y cómo se llama o cómo lo nombramos? Se llama tiempo psicológico. ¿Qué es el tiempo psicológico? Es ese tiempo en el que navega nuestra mente todo el tiempo. Se llama pasado y se llama futuro. Entonces, ¿cuándo sufrimos? Cuando nos anclamos al pasado. Entonces, estamos, lo que pude haber hecho, lo que me dijeron, es que pobrecito yo porque me hicieron. Y el futuro es, mañana tengo que pagar cuentas, ¿qué será de mí? O comienzo a planificar sobre un futuro. Entonces, en un año hago esto, hago lo otro, cuando tú ni siquiera sabes que ese año vas a completarlo. Porque tenemos que ser conscientes de nuestra mortalidad. Y si somos conscientes de nuestra mortalidad, vivimos el día a día de manera mejor. Entonces, cuando estamos en el tiempo psicológico, olvidamos lo único que existe, el presente. Y es en el presente donde ocurre todo. Nada puede ocurrir en el pasado porque ya no existe, ni nada puede ocurrir en el futuro porque no ha llegado. Todo ocurre aquí. Y a veces, por estar navegando en estos dos tiempos, nos perdemos de este hermoso presente que es lo único que tenemos. Y además, por estar navegando en el pasado y en el futuro, sufrimos, porque comenzamos a lamentarnos de lo que pudo haber sido, de lo que no fue, de lo que me hicieron, de lo que no me hicieron, o de lo que va a venir, la incertidumbre que vendrá. Y es un eterno sufrimiento que usualmente es acompañado del miedo. Otro tema que nos lleva al sufrimiento se llama rencor o resentimiento. El resentimiento, de hecho, es muy tonto. Resentir es una etimología muy fácil, es volver a sentir. ¿Y cuándo volvemos a sentir? Cuando traemos a nuestra mente eventos, usualmente del pasado, que ya no existen, que no deberían hacernos daño, y los traemos y volvemos a sentir el mismo dolor que sentimos cuando lo hicieron. Eso nos deja marcados y lo vamos arrastrando y lo vamos arrastrando y lo vamos arrastrando. Resulta que se convierte en una carga muy pesada y sufrimos. Comenzamos a sufrir. Es que me hicieron, es que no puedo perdonar. ¿Cómo es posible que me hayan hecho esto? Y volvemos a lo anterior. Lo que nos hagan, también somos responsables de una parte de eso. Ténganlo presente. Entonces nos resentimos y creamos rencor. Y no somos capaces de perdonar. No lo voy a perdonar, no la voy a perdonar. ¿Cómo pudo hacerme eso a mí? Bueno, sí. Aquí también hay temas de ego. Pero básicamente, si no nos liberamos del rencor, es una carga con la que vamos a vivir siempre, y que cada vez se hace más pesada y más pesada y más pesada. Y el tema es que usualmente la trasladamos a quienes viven ahí. Usualmente cometemos ese error y trasladamos esos rencores a nuestros hijos posiblemente. Entonces ese es otro de los motivos por el cual sufrimos. Tengan presente
que el rencor solo afecta a quien lo siente, al portador. La otra persona muy probablemente está feliz de la vida y le importa 5 si tú lo detestas, no lo detestas, lo piensas o no lo piensas. Otro motivo de dolor y sufrimiento se llama ego. Y de este sé mucho, no porque lo haya estudiado mucho, sino porque frente a ustedes tiene una persona que yo creo que tenía uno de los egos más grandes que puede existir. En mi libro, Elijo ser feliz, despotrico de mí en varios capítulos, y en este sobre todo acerca del ego despotrico bastante acerca de mí. Entonces los invito a que lo revisen, aquí encontrarán estos y muchos otros temas. El ego. ¿Qué pasa con el ego? El ego lastimosamente viene arraigado como una creencia que nuestros antepasados nos implantaron y nos atornillaron. El ego es esa sobrevaloración que tenemos de nosotros mismos. Es una manera de decirlo. No hablo de la manera técnica, sino de cómo se resume. Una sobrevaloración que tenemos acerca de nosotros mismos. Y uno de los motivos por los cuales el ego comienza, vamos a pensarlo, es cuando nuestros padres nos dicen cuando somos pequeños: tienes que ser el mejor. ¿Cómo no vas a ser el mejor de tu clase? Yo era el mejor de la clase. Tienes que ser. Entonces obligamos a esos niños a que se esclavicen de estar en la búsqueda de complacer a ese ego de ser el número uno. Y lastimosamente caemos en temas como la comparación. Porque para ser el número uno tengo que tener un parangón, tengo que tener un referente para decir: este es el número uno, ahora tengo que pasarlo, o este es el número 2, ya soy el número 1. La comparación a veces nos obligan a hacer cosas más duras de las que debiéramos hacer, y todo por esto. Y la vida sigue así. Entonces el ego se convierte en una máscara en la que yo soy el primero, en la que mi deseo es llamar la atención, el querer la aceptación de las personas. Entonces tengo una máscara para cada caso, porque es que cuando tú quieres complacer al ego y tener la aceptación de todo el mundo, necesariamente eso te obliga a dejar de ser tú. Y lo más lindo de ser uno es que uno encaja en todas partes cuando uno es una persona auténtica. Pero cuando está poseído por el ego, entonces tienes una máscara para caerle bien a fulanito, otra para caerle bien a sutanito, otra para perencejo, y así nos pasamos la vida. Porque el ego nos esclaviza demandándonos cosas. Entonces, bueno, Enrique, no te haces notar. Cómprese un carro más grande porque ya ese que tiene ya es modelo 2020. O es imposible que tengas un teléfono de hace 2 años, tienes que comprar la última versión. Entonces el ego demanda mucho, todo en aras de hacerse notar. Eso es el ego. Y obviamente sufrimos. ¿Por qué? Porque mantenemos esclavizados de que siempre tienes que ser mejor, de que tienes que tener más, tienes que hacerte notar, tienes que hacerte aceptar, tienes que subir, tienes que ascender. Y esclavizas. Entonces estudia una cosa, luego estudia otra, luego otra, porque tienes que ser mejor que fulano, que sutano. Es una guerra horrible que nos pone a sufrir. Y lamentablemente el ego nos separa de nuestro propio ser. Entre más seamos egoicos, entre más queramos esa carrera, más nos alejamos de nuestro propio ser y nuestro propio. Otro tema que nos hace sufrir es las ansias de tener control. Y es una cosa inherente a nosotros. Es decir, planeamos algo y si no nos sale como lo planeamos, nos lleva el que sabemos. Entonces comenzamos a renegar. ¿Pero por qué? Si yo lo pensé así, si yo lo pensé así. Queremos controlar cómo piensa fulanito, cómo piensa sutanito. ¿Pero por qué mi novia es así? ¿Pero por qué mi novio es así? ¿Pero por qué mi mamá no entiende? ¿Pero por qué mi papá tiene que ser así? Queremos tener control sobre todas las cosas y eso genera sufrimiento. Porque lamentablemente te tengo una noticia. Es que tú no tienes control sobre nada distinto a ti mismo y a tu pensamiento. Entonces, si tienes control sobre su pensamiento y sabes que lo único sobre lo que tienes control es sobre ti mismo y tu pensamiento, no te desgastes con lo demás. Cada cual es un mundo distinto, cada las cosas operan. Tú no tienes control sobre el clima, tú no tienes control sobre cómo actúe alguien, tú no tienes control sobre cómo pasan esas cosas. Entonces, no sufras queriendo tener control de todo. Eso te lleva al sufrimiento, te estresa. Y lo que nos estresa nos enferma porque nos debilita el sistema inmunológico. A propósito de este tema del control, el control básicamente, querer tener control de todo es una negación de las cosas, una negación a lo que es. Y es una negación también al poder de Dios, del Creador, como tú lo quieras llamar.
Porque a veces las cosas ocurren de la manera en que tienen que ocurrir, o siempre ocurren como tienen que ocurrir más bien. Nosotros creemos, otra vez vuelvo con Dios, creemos que el Creador solo está para abrir puertas, porque nos acostumbraron a que pídale a Diosito, pídale que le haga el favorcito. Entonces te pido. Nada de agradecimiento, te pido. Entonces nos acostumbraron a creer que Dios solo abre puertas, pero Dios también las cierra. Entonces no quieras tener control de todo, porque cuando Dios cierra una puerta es probablemente porque no te conviene pasar por allí. Busca otra que se abra fácilmente, y esa es. Otra cosa que nos hace sufrir: la falta de aceptación. La falta de aceptación es un motivo de sufrimiento, porque nos cuesta aceptar las cosas como son. Entonces no acepto cómo es mi mamá, no acepto cómo es mi vecino, no acepto cómo es mi esposa, no acepto cómo es mi esposo, no acepto que amaneció lloviendo, no acepto que amaneció haciendo sol. Nos acostumbramos a renegar, no aceptamos las cosas y le asignamos una etiqueta de malo o de bueno porque no va acorde con nosotros. Entonces es malo porque llovió, porque me puse ropa blanca. Es malo porque salió el sol y tengo demasiado calor. Entonces etiquetamos todo como malo, como bueno. Las cosas son, es decir, son neutras. Es tu mente, eres tú quien le asigna esa etiqueta de malo o de bueno. Entonces aprendamos a aceptar a la gente como es, al mundo como rueda, como evoluciona, y a las cosas como son, no como quisieras que fueran. Hay otro motivo de sufrimiento por allí, y esto es muy común, y son los noticieros. Los noticieros, esto es muy de nosotros, ¿no? Que tenemos que levantarnos escuchando noticias, que el mediodía fijo noticias, que en la noche las noticias. Y ustedes hacen un análisis, se darán cuenta de que hay noticias muy buenas en todo el mundo, pero el noticiero solo no pasa lo malo: robos, asesinatos, muertes por COVID, etcétera. Entonces no sé qué nos mueve, si el morbo o la necesidad de supuestamente estar informados, porque yo llevo 7 años sin ver un noticiero o algo más, sin leer un periódico, sin nada, y aquí estoy. La noticia es que tiene que estar informado. Lo que pasa es que los noticieros de hoy desinforman. Lo que hacen es trabajarnos a través del miedo. Nos meten miedo con esto. Cuidado, no salga porque hay ladrones, no salga porque matan, no vaya allá porque se enferma. Y a través del miedo es cuando nos dominan más. Y eso es lo que les sirve a todo este aparato, a todo este statu quo. Lo que les sirve es mantenernos en miedo. Y los medios de comunicación hacen su función perfecta, y es mantenernos atemorizados para poder meter en nosotros lo que necesitan meter. Hay que estar muy despiertos, muy conscientes, muy en el presente. Si quieres buscar una noticia, tú búscala. Quiero saber de esto, qué pasó con esto, ganó el equipo mío, busco cómo quedó el partido, punto. Las noticias que tú necesitas te llegan. Yo no veo noticieros, pero entonces tal persona me dice: recuerda que me dio pico y placa, recuerda que tal cosa. Ah, bueno, gracias. Pero no he dejado de vivir, no me he muerto ni me ha pasado nada porque haya decidido dejar de ver noticias y leer prensa o escuchar radio incluso desde hace muchos años. Entonces ten cuidado con lo que escuchas y con lo que llevas a tu subconsciente, porque eso se graba allí y después crea una reacción condicionada para algunas cosas tuyas. Ahora bien, ¿cuál es el común denominador en todas estas? ¿Alguien lo intuye? ¿Alguien lo sabe? Pues el común denominador de todas estas es tu mente. Tu mente es la que hace que tú traigas eso, que tú culpes a Dios, que tú tengas rencores, porque la mente se encarga de decirte: oh, mire que se le hizo, este también le hizo, cuidadito, no vaya a volver a caer en esto, cuidadito, no confíe. La mente es la que te vuelve egocéntrico o egotista. La mente es la que te dice: tienes que ser más, recuerda lo que te inculcaron. La mente es la que te lleva a la negación. La mente es la que no te hace aceptar las cosas. La mente es la mente. Cuando tú aprendes a trabajar en tu mente, a observarla, a observar tu mente, cómo se comporta, a callarla, y a que seas tú que la domine y no que ella te domine a ti, todos estos factores de los que te hablé
dejarán de ser una preocupación y tu sufrimiento irá desapareciendo. Muchas gracias.